es una presentación de La Riviera. Bienvenidos a Entérate con María Emma. Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos están pasando por momentos de agitación, aunque creo que positivas. Y esta vez no es por el tema político, sino por el tema comercial. Y como siempre, el Tratado de Libre Comercio, TLC, habrá o no habrá, será que se apruebe en el año 2011 o pasará al 12 año electoral, que es difícil. Ese será uno de los temas que trataremos en nuestro programa de hoy, pero también hablaremos con una emblemática figura del diario, uno de los más antiguos de América, el diario El Tiempo, que llegó a sus 100 años de vida. Hablaremos de las dificultades que atraviesan los periodistas en nuestra región, particularmente en esta su semana, la semana del periodismo, de los periodistas colombianos y de nuestra región, y sobre todo de los difíciles momentos que atraviesa la prensa. ¿Sobrevivirá la prensa escrita o los avances tecnológicos la harán desaparecer? Y entremos pues en materia para darle la bienvenida a Javier Díaz. Es el presidente tal vez de la Asociación de Exportadores de Colombia y el que más interés, pudiera decir uno, puede tener en que haya o no tratado de libre comercio y en cómo eso nos afectaría para que lleguen inversionistas, para que seamos una región competitiva. Javier, gracias por acompañarnos y cómo se ve ese panorama con las buenas noticias de esta semana. María Emma, gracias por la invitación. Sí, este es uno de los temas prioritarios en la agenda de los exportadores, las relaciones con los Estados Unidos, nuestras relaciones comerciales. Uno tiene un contrato con uno de sus clientes fundamentales. ¿Cómo no tener un contrato con los Estados Unidos al cual se dirigen el 40% de nuestras ventas externas? Pero tenemos dificultades. Cerramos la negociación en noviembre del 2006 y por temas políticos internos de los Estados Unidos, hasta el momento ha sido imposible. Se ha pensado que estos días pudiera ser, sin embargo, el tema político interno, la disputa entre demócratas y republicanos sigue siendo muy fuerte en los Estados Unidos. Javier, a pesar de esos 4 años, dijéramos, de parálisis de TLC, usted fue uno de los que estuvo meses en ese cuartico de al lado que se llamaba ajustando las negociaciones. Hoy pareciera reabrirse como la negociación. Ron Kirk, el secretario de Comercio, dijo, bueno, empecemos a trabajar hacia un TLC, pero miremos si es que hay que reabrir o si hay que introducir otra vez los temas de derechos humanos. Así lo insinúan algunas de sus declaraciones. De todas maneras, el comercio con Estados Unidos no se ha disminuido considerablemente. El comercio con Estados Unidos continúa con una dinámica positiva, particularmente después de la crisis que vivió esa economía. Este año 2010, que acaba de concluir, tuvimos una recuperación, un crecimiento del 32% en nuestras ventas a los Estados Unidos, en productos no tradicionales un 20% de recuperación de mercado, que es interesante. La gran interrogante, la incertidumbre, es qué va a pasar en esta pelea entre demócratas y republicanos. Acordémonos que el Partido Demócrata estuvo 12 años por fuera del poder y fue apoyado por los sindicatos, por los trabajadores de los Estados Unidos. Entonces el Partido Demócrata tiene un compromiso muy fuerte con los trabajadores. Por su parte, los republicanos son mucho más amigos del libre comercio, quieren los TLCs. Ahora son mayoría en Cámara, pero el presidente todavía tiene un compromiso con los trabajadores. ¿Cómo lograr destrabar esto? En el caso de Corea, el presidente renegoció el acuerdo, particularmente en la parte automotriz, y le dijo a los trabajadores, Estados Unidos puede exportar a Corea, y por eso la tensión sobre ese tratado ha bajado. Sobre todo una dificultad, y es que estamos rodeados de áreas donde hay TLCs, ¿no? Desde Canadá, México, Centroamérica, Perú, Chile, es decir, es una competencia, si se quiere, un poco desleal. Nosotros hemos sabido reemplazar esas dificultades con Estados Unidos de no tener TLC, el APDEA ayuda en algo, más las dificultades que trae cambiar y diversificar de una Venezuela que era tan grande comercialmente. No, indudable que la aspiración de Colombia es poder tener un TLC que le iguale sus condiciones a las que tienen los competidores, todos los que usted ha mencionado, porque hoy lo tenemos gracias a la APDEA, pero es una tragedia
estar cada año renovando el APDEA. Bueno, y ahora meses, ahora ¿no? semanas. La última vez fue 5 semanas. Entonces, ¿qué inversionista dice voy a situarme en Colombia para vender al mercado de los Estados Unidos con esta inseguridad jurídica? Entonces, necesitamos esa seguridad jurídica de ingresar con 0% a los Estados Unidos de manera permanente. Tú me señalas otros mercados. Yo creo que la tarea se está haciendo. Después de la crisis con Venezuela, a pesar de que hemos mejorado nuestro relacionamiento, más en el tema político que en el mismo tema comercial, los empresarios no se quedaron quietos y empezaron a buscar mercados, y hoy puede uno mostrar que la tarea se está haciendo. Uno empieza a encontrar crecimientos muy interesantes del 65% a Brasil, nuestro vecino del sur, que no conocíamos. Pero lo veo con 2.7, dijéramos, de este portafolio, si se quiere, pero un fuerte crecimiento de todas maneras. Vamos creciendo, pues es que China, ¿cómo lo teníamos? China, estamos creciendo, a Europa, a muchos países de Europa donde tampoco estábamos llegando, los empresarios están llegando. Esta es una tarea que no se hace Unión de la noche Europea a y la Suiza mañana. Ya estamos casi el 15%, que es una cifra bien interesante. Empiezan a aparecer como mercados bien interesantes, y tenemos un gran reto, el Asia-Pacífico. Nosotros tenemos una frontera, toda nuestra costa pacífica limita con Asia-Pacífico, y no hemos mirado allí, por estar mirando de pronto muy al norte. Creo que esto nos sirve también para mirar a otros lados. Javier, Mercosur, el presidente ha sido muy categórico en que ya quiere pasar, dijéramos, de ser un invitado, un observador, a entrar, dijéramos, con alguna característica superior, si se quiere. O sea, que el sur, no solo Brasil, sino lo que son Argentina, Paraguay, Uruguay, podrían ser sitios de interés, o nosotros tenemos ya un tratado de libre comercio que le faltan 2, 3 años para llegar a 0% con esos 4 países. Lo que queremos es profundizar esa relación más allá de los bienes, con el tema de servicios, con el tema de inversiones, pero también ver si uno puede profundizar la integración que tenemos con el Pacífico latinoamericano, México, Chile, Perú, para ver, y Colombia, para ver si se logra profundizar eso, más allá de los convenios y de los foros de arco pacífico, ir a una integración mucho más profunda en eso. No puedo dejar de preguntarle por un tema como de fondo político. ¿Cómo es posible que un país como Colombia, que sus exportaciones crecieron el año pasado a pesar de todas las dificultades, pero nos quedamos como medio estancados, un crecimiento relativamente bueno, cercano al 4, proyectado este año del 4.5, pero tasas de desempleo las más altas de América Latina? ¿Eso cómo se combina? ¿Dónde está la fórmula? ¿Será en este plan de desarrollo, que algunos dicen que es muy fiscalista? ¿Por dónde le vamos a hacer para mejorar esos indicadores sociales, Javier? Pues yo creo que el país tiene un reto, particularmente en materia de comercio exterior, y es lograr una diversificación de mercados, lograr que más empresas entren a este tema del comercio internacional, pero lograr también desarrollar una mayor oferta exportable de bienes y de servicios. Con lo que hoy tenemos no es suficiente. Para ello necesitamos mejorar en toda la parte de infraestructura, de nuevos sectores, porque la competitividad allí es fundamental, es decir, cómo lograr superar las dificultades que tenemos en el transporte del centro a los puertos, todo el tema de carreteras. ¿Y ve al gobierno por el paro buen camionero? camino? Yo creo que el gobierno está haciendo la tarea. Sus locomotoras, le gusta el gobierno de Santos, acabamos de cumplir esos 6 meses, el presidente mencionó, por supuesto, este tema tan importante. No, yo creo que el gobierno está haciendo la tarea, yo creo que va en la dirección correcta, lo que pasa es que toma tiempo. Por ejemplo, en materia de infraestructura tenemos un atraso de 20 años. Entonces, desatrasarse toma tiempo. Pero claro, yo creo nos que cayó están el invierno, haciendo... que eso nos perjudicó muchísimo en esa recuperación de infraestructura. ¿Empleo, llegaremos a las metas que estima el gobierno de un dígito o lo ve difícil? Pues esa es una meta que yo creo que hay que tratar de lograr. Sin embargo, en el caso nuestro nos preocupa pues este fenómeno de revaluación del peso colombiano, que lleva a que el salario medido en dólares sea mucho más alto
mucho más costoso que nuestros competidores, que nuestros vecinos. Allí creo que todavía hay que trabajar. Claro, y eso no ayuda a estimular una política de empleo. Claro. ¿Tenemos mucha fiscalización en temas de empleo? Es decir, ¿hace difícil la cantidad de impuestos que hay que pagar y las cifras que hay que pagar para emplear a una persona, distinto a como un salvadoreño que nos esté viendo, o en Costa Rica o en España? ¿O? Colombia tomó hace unos años la decisión de cargar las nóminas con unos impuestos, con unos parafiscales para SENA, bienestar familiar, cajas de compensación, que en algunos casos debería ser asumido por toda la sociedad. Por ejemplo, el tema de bienestar familiar. Debe ser responsabilidad no de los empleadores, de toda la sociedad, tener un presupuesto. Pero esa batalla sí la tiene usted perdida, porque es así. Podría ser en la reforma estructural, en la reforma estructural que ha planteado el gobierno. Y que se presentará este año. Pudiera ser que en vez de bajar el IVA, mantuviéramos la tarifa y parte de esos puntos que se querían bajar se destinaran a los presupuestos de bienestar familiar, SENA. Creo que allí habría una fuente de recursos que diera a toda la sociedad. Y ya para terminar y dejarlo ir, ¿qué sector es el más promisorio, el que usted cree que va a poder de verdad insertarse fuera de petróleo, ya sabemos, hidrocarburos? ¿Dónde ve ese potencial de Colombia? Pues cuando uno mira el mundo, ¿qué está demandando hoy? Es energía y alimentos. Y creo que en esos dos sectores Colombia puede ser un gran actor internacional. En el tema de energía eléctrica, ya estamos vendiendo energía limpia, generada por agua, a vecinos. Tenemos la posibilidad de llegar a toda Centroamérica vía Panamá, pero también podemos llegar a algunos estados de los Estados Unidos a generar energía allí. Tenemos empresas colombianas ya en Centroamérica, en Brasil, en Perú, en Chile. Entonces yo creo que ese es un sector de talla mundial que puede generar divisas para el país. Pues muchas gracias y gracias por el optimismo. Me da la impresión que cree que el 2011 puede ser un buen año. ¿Entonces? Yo creo que sí, a pesar de todas las dificultades, creo que si uno encamina estos planes de reconstrucción de la infraestructura dañada por el invierno, le puede dar también un estartazo a esta economía. Pues yo no sé por qué, pero apuesto por el TLC. Creo que no lo van a aprobar este año junto con Panamá, y creo que Estados Unidos va a reaccionar, inclusive los demócratas, que no la tienen fácil, el propio presidente Obama. Así que sí, usted apuesta porque sí o porque no. Sí, yo bueno, soy entonces en eso vamos parejos. Entonces eso. Aquí estaremos una vez nos aprueben el TLC, y vamos a una pausa comercial muy breve y hablaremos de esos 100 años, de ese centenario del diario, uno de los más antiguos de América, el diario El Tiempo. Ya volvemos. Entérate con María Emma es una presentación de La Riviera. Entérate con María Emma es una presentación de La Riviera. El 30 de enero de 1911, 100 años atrás, fue fundado el diario El Tiempo. Tal vez el más influyente que haya en Colombia, yo diría que en buena parte de nuestra región. Está cumpliendo un siglo de existencia que se conmemorará casi que durante todo el año, con distintos eventos se han venido realizando, y así lo tendremos, y con noticias de qué fue lo que pasó en esos 100 años tan fundacionales para nuestra república. También esta semana se conmemoró el Día del Periodista en Colombia, el 9 de febrero, y dadas estas dos coyunturas hemos invitado a un personaje muy importante, muy emblemático de ese diario, que es Enrique Santos Molano. Gracias por acompañarnos, este ensayista, este escritor, este columnista, este editor de ese periódico. ¿Qué significa para la vida republicana, dijéramos, estos de nuestros 200 años de vida democrática? El Tiempo ha ocupado 100 de ellos. ¿Eso qué quiere decir en nuestra democracia? ¿Cómo la ha influido, Enrique? Gracias, María Emma. La presencia del Tiempo en la democracia colombiana ha sido la de un baluarte que ha defendido constantemente la libertad de expresión, los derechos civiles, la integridad ciudadana.
que fueron los principios que movieron tanto a su fundador Alfonso Villegas Restrepo como a su posterior director y propietario Eduardo Santos. ¿Y qué pasaba, Enrique, en ese momento? Dijéramos 1911, ¿qué periódico sabía cómo se expresaba la gente y qué era ese tiempo, dijéramos, que funda Alfonso Villegas y que compra posteriormente el doctor Eduardo Santos? En 1911 acaba de producirse la caída del gobierno del general Rafael Reyes. Se había formado la Unión Republicana, que fue la que básicamente promovió la caída del presidente Reyes. Esa Unión Republicana se transformó en un partido republicano que logró poner el primer presidente del centenario, que fue Carlos R. Restrepo. Y para defender el gobierno republicano, fundó Alfonso Villegas El Tiempo. ¿Que eran qué? ¿Unas hojitas o no lo que conocemos hoy, no? No, eran 4 hojitas de un poquito tamaño octavo mayor, que tiraba 300 ejemplares inicialmente. Básicamente en la capital, me imagino. Básicamente, no, se tenía distribución nacional, sí. Ajá. En esa época ya los periódicos lograban circular a nivel nacional. Había en Bogotá en ese momento, o en el país, estaba en Bogotá El Nuevo Tiempo, que era un periódico muy poderoso, ¿no? Que era dirigido por Ismael Enrique Arciniegas. Claro. Y la hazaña de publicar en ese momento El Tiempo era como si hoy se publicara un periódico pequeño para competir con El Tiempo de hoy. Exacto. Batalla bastante desigual. Una riesgón bastante grande. Exacto. Sí, sin embargo, Eduardo Santos adquiere El Tiempo en 1913 porque su fundador y propietario se agotó por el trabajo intenso y porque estaba lleno de deudas que no sabía cómo manejarlas. Le vendió El Tiempo a Eduardo Santos por la suma de 5.000 pesos oro, ¿no? Que hoy, si lo fuéramos a comparar, ¿eso es qué? Hoy, si lo fuéramos a comparar, podrían ser unos 5 millones de dólares, más o menos. Qué barbaridad, sí, que eran cifras importantes, eran cifras importantes, sí. ¿Y qué tenía Eduardo Santos? Dijéramos, era la mezcla del periodista, del escritor, pero al mismo tiempo del gerente, dijéramos, había de números y supo mantener bien Eduardo el periódico, Santos, ¿o qué? Lo que tenía era un gran talento para escoger la gente rodearse que necesitaba, bien. para rodearse bien. Entonces se le encontró a Restrepo, a Juan Fabio Restrepo, quien asumió la administración del Tiempo unos meses antes de que se hiciera de que se formalizara la venta, saneó todas las finanzas del periódico, puso todo en orden, y a partir de ese momento Eduardo Santos asume la dirección y la propiedad del periódico. Vamos a los momentos emblemáticos de este periódico, dijéramos, y su peso nacional e internacional. ¿Cuáles diría usted que en este siglo, tal vez el Bogotazo, dijéramos, el 9 de abril, o cuáles fueron esos hitos históricos donde El Tiempo mostró, inclusive sus periodos de cierre, dijéramos, la censura? Sí, esos hitos como que usted ve de esa época de don Eduardo Santos a este momento. Sí. El primer hito del Tiempo es su lucha para recuperar el poder para el Partido Liberal. En 1930 se produce ese suceso que va a cambiar la vida del país en una forma dramática. La llegada de Olaya Herrera. Olaya Herrera, Alfonso López. Como el fin de la hegemonía conservadora, dijéramos. El fin de la hegemonía conservadora. Sí. Y El Tiempo es la máquina que empuja esa corriente de opinión que va a llevar a Olaya Herrera a la presidencia y a que el Partido Liberal... O sea, los 30 es el primer hito histórico. El primer hito, sí. El segundo hito histórico es el golpe del cuartelazo de julio de 1944, en que amarran al presidente López, y en que El Tiempo asume un papel de defensa de las instituciones realmente decisivo. Después, el tercer hito es su lucha contra la dictadura falangista de los años 49-50, que preside el doctor Laureano Gómez, y a la que El Tiempo pues le hace frente en lo que realmente fue una guerra civil, ¿no? Obligó a que se exiliaran Eduardo Santos, Carlos Lleras y toda la plana mayor del liberalismo. Toda esa generación, digamos, sí. El tercer hito pues es su enfrentamiento con la dictadura del general Rojas Pinilla, donde se produce el cierre del periodo. Anteriormente había habido el incendio, claro, de 1952. En el centro, dijeron, en el ahí centro, se cierra. Sí, en sus oficinas del centro.
Lo incendiaron, pero no lo pudieron silenciar en ese momento, ¿no? Y se imprimía por ahí en otra rotativa. rotativa. Se imprimió en las rotativas del Liberal. Sí, correcto. Por 8 o 10 días, mientras se repuso la maquinaria. Luego vino el cierre por el general Rojas Pinilla, que ahí sí ya lo silenciaron durante casi un año, y reapareció con el nombre de Intermedio, dirigido por Enrique Santos Montejo. Claro, claro. Ya su reaparición en junio de 1957, el 8 y 9, como un homenaje a los estudiantes que habían sido decisivos en la lucha contra el gobierno del general Rojas. De ahí en adelante ya tuvo una vida más o menos tranquila. Tranquila, exacto, sí, de mucha estabilidad y de muchos cambios, dijéramos. El tiempo muchos se cambios expandió, tecnológicos, claro. El tiempo se expandió, tiene televisión, tiene, la web, que es muy importante. Hoy, ¿cómo lo ve? Es decir, es un diario, no sé, tal vez nuestros colombianos en el exterior no lo reciben físicamente, en la web es perfecto, y creo que los visitantes son más de 2 millones, pero uno lo ve y es como un diario muy distinto. Usted que le tocó el viejo, más de contenido, más de palabras, y ahora hay mucha visual. ¿Tiene futuro en los periódicos o usted ve que va a llegar un momento en que sea poca la circulación de un periódico impreso y que uno lo consulte cada vez más en un internet? Sí, yo creo que los periódicos no van a desaparecer tan pronto como auguran los que dicen que la web está absorbiendo. Porque uno se hace esta reflexión: si una empresa como Liberty compra El País de Madrid, no es porque vea que va a desaparecer entre poquito, sino que lo vea un fondo de inversiones, es porque, grande, claro, porque lo ve promisorio como negocio también. Van a evolucionar los periódicos impresos y yo creo que la crisis que hay es precisamente porque está produciendo esa evolución. Y yo veo al tiempo en esa evolución, ¿no? Yo creo que no se va a quedar así como está ahorita, sino que va a llegar a lo que van a ser los periódicos impresos del futuro. Hay varios analistas, entre ellos el director de su periódico del Tiempo, Roberto Pombo, que dice que si no fuera tan importante la prensa escrita, como Wikipedia hubiera llegado a divulgar las noticias precisamente en la prensa escrita. Dijéramos, escogió 3 periódicos de habla pues inglesa y española, El País, para divulgar esas noticias. ¿Le preocupa un poco el temor a la censura? Empieza a aparecer en varios países legislación, que en Ecuador, que en Venezuela, que en algunos países, bueno, lo que hemos visto en Egipto en estos días, tratar de silenciar la prensa, ¿o eso ya es imposible? Yo no veo como, es decir, esta legislación que están tomando en Ecuador, Venezuela, Argentina, yo no la veo como una censura realmente, es más bien como un ordenamiento de a veces que la prensa se desborda, comete ciertos abusos, pero no es no lo veo como una censura. Yo le temo más a la censura extraoficial, a la amenaza, a la intimidación, al asesinato de periodistas. Claro, que ese también lamentablemente Colombia lo ha padecido en la región, ¿no? Y la región, y en México es una cosa terrible. Eso sí está silenciando a la prensa. Sí. O sea, la legislación, al final lo que dice usted es, bueno, está escrito, es una ley, es no desbordar a la prensa, pero lo otro puede ser un riesgo muy grande. Porque eso sí está callando a los periodistas. El miedo sí está callando a los periodistas. O sea, a México le puede estar pasando lo que le pasó a Colombia en las épocas duras del narcotráfico. En las épocas duras del narcotráfico, sí, exactamente. Eso es... Muchas gracias, Enrique, felicitaciones y que esa conmemoración nos dure, ojalá, otros 100 años. Y claro, vamos a hacer una muy breve pausa comercial y ya regresamos para el cierre de nuestro programa. Entérate con María Emma es una presentación de La Riviera. Entérate con María Emma es una presentación de La Riviera. Bueno, ya de regreso aquí para despedir nuestro programa, no sin antes comentar como los temas de actualidad de nuestra semana en Colombia, para que ustedes allá afuera los puedan seguir muy de cerca. 6 meses se cumplieron ya del primer periodo del mandato de Juan Manuel Santos. Hizo un balance, el primero que hace desde la Casa de Nariño, un balance muy positivo, sobre todo por la favorabilidad de los colombianos.
casi cercano al 80% de los colombianos y las colombianas cree que la está haciendo bien y que su gobierno va por un buen camino. También buenas noticias para los secuestrados. Han llegado ya 3 de ellos, esperamos 2 más la próxima semana, pero sobre todo como esas noticias esperanzadoras y casi que un llamado a las FARC de todo el país a decirle liberen a todos los secuestrados, a los militares, a los policías y por supuesto a tanto civil que todavía está en las montañas de Colombia, pero es un buen inicio y la Conferencia Episcopal así se lo hizo saber en su reunión anual de obispos al presidente Santos, que lo veía como una buena señal desde las FARC. Y por supuesto, cómo no felicitar a la Selección Colombia. Por lo menos nos dio mucha ilusión que aunque perdimos, jugaron bien. Casi en los últimos 4 minutos nos metieron un gol, pero a ustedes, todos los colombianos que estaban allá, que se pusieron sus señales, que sacaron su camiseta, que llevaron sus banderas, gracias, porque los vimos por la televisión y nos alegramos muchísimo porque va por buen camino. Es una selección, la de Hernán Darío Gómez, que nos gusta y que nos llena de optimismo hacia el futuro. Ojalá sigamos así en estos amistosos desde el Bernabéu de Madrid, España. Y en materia internacional, por supuesto, Egipto sigue siendo la noticia y la incertidumbre sobre el futuro de esta nación y de Mubarak, su presidente. Así que los esperamos la próxima semana, participen en nuestros foros, acompáñenos a través de www.caracoltv.com/entérate y comentemos los hechos y los sucesos, lo que ustedes quieran ver desde allá, desde sus países. Gracias. Entérate con María Emma es una presentación de La Riviera. Grabando 5, 4, 3. Muchas gracias, Enrique. Felicitaciones y que esa conmemoración nos dure, ojalá, otros 100 años. Y claro, vamos a hacer una breve, muy breve pausa comercial y ya regresamos para el cierre de nuestro programa. Entérate con María Emma es una presentación de La Riviera. Entérate con María Emma es una presentación de La Riviera. Bueno, ya de regreso aquí para despedir nuestro programa, no sin antes comentar como los temas de actualidad de nuestra semana en Colombia, para que ustedes allá afuera los puedan seguir muy de cerca. 6 meses se cumplieron ya del primer periodo del mandato de Juan Manuel Santos. Hizo un balance, el primero que hace desde la Casa de Nariño, un balance muy positivo, sobre todo por la favorabilidad de los colombianos. Casi cercano al 80% de los colombianos y las colombianas cree que la está haciendo bien y que su gobierno va por un buen camino. También buenas noticias para los secuestrados. Han llegado ya 3 de ellos, esperamos 2 más la próxima semana, pero sobre todo como esas noticias esperanzadoras y casi que un llamado a las FARC de todo el país a decirle liberen a todos los secuestrados, a los militares, a los policías y por supuesto a tanto civil que todavía está en las montañas de Colombia, pero es un buen inicio y la Conferencia Episcopal así se lo hizo saber en su reunión anual de obispos al presidente Santos, que lo veía como una buena señal desde las FARC. Y por supuesto, cómo no felicitar a la Selección Colombia. Por lo menos nos dio mucha ilusión que aunque perdimos, jugaron bien. Casi en los últimos 4 minutos nos metieron un gol, pero a ustedes, todos los colombianos que estaban allá, que se pusieron sus señales, que sacaron su camiseta, que llevaron sus banderas, gracias, porque los vimos por la televisión y nos alegramos muchísimo porque va por buen camino. Es una selección, la de Hernán Darío Gómez, que
que nos gusta y que nos llena de optimismo hacia el futuro. Ojalá sigamos así en estos amistosos desde el Bernabéu de Madrid, España. Y en materia internacional, por supuesto, Egipto sigue siendo la noticia y la incertidumbre sobre el futuro de esta nación y de Mubarak, su presidente. Así que los esperamos la próxima semana. Participen en nuestros foros, acompáñenos a través de www.caracoltv.com/entérate y comentemos los hechos y los sucesos, lo que ustedes quieran ver desde allá, desde sus países. Gracias. Entérate con María Emma es una presentación de La Riviera.